Buenas tardes, como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hola Raúl, hola Telma, hola Rosario. Muy buenos días, bienvenidos. Y tenemos muchos temas, hay tantos temas que a veces, como le decimos, no sabemos cuáles tocar. Está hablando en vivo ahora Danilo Medina en la República Dominicana presentando su informe. Estamos esperando los resultados de Irlanda, que parece que hay un voto castigo importante al gobierno que impuso sus políticas de austeridad en los últimos años, modelo también para el Fondo Monetario Internacional. También hubo elecciones en Irán el viernes, que es el día feriado de los musulmanes, hubo elecciones legislativas y también a la Asamblea de los Expertos, o sea, es importante en Irán. También hubo elecciones en Jamaica, tenemos un nuevo primer ministro, Andrew Holness, que estaba en la oposición, desplazó a la primer ministra, un giro conservador, dicen los que entienden de la política jamaiquina, y si hablamos de Jamaica, cerquita está Haití, que tiene un nuevo primer ministro interino, o sea, mucha información esta semana. Ahora, no podemos dejar de hablar de Siria. Por eso les preparamos un informe especial, las negociaciones de paz, qué es lo que están negociando Estados Unidos y Rusia. Esto lo vamos a tratar en profundidad entre nosotros. Y también vamos a hablar, casi un tema obligado de la semana, el referéndum en Bolivia que le dijo no a la posibilidad de una nueva elección de Evo Morales. Vamos a tener un invitado para hablar del tema, un especialista, un analista, colega periodista, Martín Sivak, autor de Jefazo, un trabajo importante sobre este líder latinoamericano tan atrayente como es Evo Morales. Y la situación tiene 4 años de gobierno por delante. Vamos a analizar con él, con Martín, qué es lo que significa este resultado para el gobierno de Bolivia. Y el otro tema importante es, en este año, en el año 2016, va a haber 16 elecciones en África. Es un lugar donde muchas veces nos olvidamos de recalar y de hablar. Bueno, esta vez vamos a ir a Uganda, donde hubo elecciones el jueves y viernes, con bastante escándalo porque, bueno, la oposición dice que hubo fraude. Museveni, que es el actual presidente, hace 30 años que está en el poder, dice que ganó. Así que vamos a ir al corazón de África y ver un informe sobre ese país, Uganda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Telma? Muy bien, ¿cómo estás vos? Y las potencias mundiales buscan nuevos caminos para detener la guerra civil de Siria, que ya lleva casi 5 años con miles de muertos y heridos. Un alto el fuego acordado entre Estados Unidos y Rusia y con el visto bueno de Siria intenta detener la guerra civil en ese país que ya lleva 4 años y 11 meses de violencia ininterrumpida. Un objetivo extremadamente difícil si se tiene en cuenta la cantidad de partes beligerantes en el conflicto. Las fuerzas sirias leales al presidente Bashar al-Assad combaten a decenas de grupos opositores armados, entre los cuales los más conocidos son el denominado Ejército Libre Sirio, el Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda, y la organización Estado Islámico, que controla una parte considerable del territorio sirio, particularmente en las zonas centro y este del país. A través de estos grupos, numerosos estados extranjeros combaten en una especie de guerra por delegación multilateral en contra o a favor de Assad. Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia, Turquía, Irán, Arabia Saudita y Qatar, entre los principales. El alto el fuego debería permitir la reanudación de las conversaciones de paz en Ginebra que propician las Naciones Unidas, suspendidas a principios de febrero. El actual acuerdo fue producto de intensas gestiones diplomáticas entre el Kremlin y la Casa Blanca, ubicados en lados opuestos de la mesa de negociación. Moscú apoya a Assad, en tanto Washington ha alentado a diversos grupos rebeldes a derrocarlo, suministrándoles inteligencia, logística y armas. Ahora,
ambos países deben lograr convencer a todas las partes y fundamentalmente a sus aliados en el terreno de que acepten la tregua que establece que las fuerzas del gobierno sirio y los rebeldes cesarán en sus ataques mutuos con cualquier tipo de armas, incluyendo cohetes, morteros y misiles. Sin embargo, la aplicación es dificultosa porque como parte del entendimiento ruso-estadounidense se dejó afuera a varios grupos de militantes islámicos encabezados por el Frente al-Nusra y el ISIS, lo que significa que las posiciones de esos grupos seguirán siendo bombardeadas y atacadas. Dado que esas posiciones están también en áreas civiles, se hace muy difícil evitar que los ataques no se cobren más víctimas entre la población siria. El acuerdo entre Rusia y Estados Unidos refleja el cambio de la situación en Siria a raíz de la decisiva intervención militar rusa a favor de Assad, que está modificando el curso de la guerra, permitiéndole al gobierno recuperar rutas y ciudades clave para mantener el control del territorio. Uno de estos enclaves vitales para Assad es la ciudad de Alepo, de donde la ofensiva sirio-rusa está a punto de desalojar a los rebeldes. La mejora en el frente militar permitió al presidente sirio llamar a elecciones parlamentarias para el 13 de abril. Si bien se trata de unos comicios que se celebran cada 4 años y estaban previamente establecidos en el calendario electoral, la convocatoria refleja la confianza de Assad en continuar al frente del gobierno sirio con el apoyo de Rusia, Irán y el Hezbollah libanés. Pero el secretario de Estado John Kerry sembró dudas sobre las posibilidades de que prospere el cese del fuego y las conversaciones de paz posteriores y habló abiertamente de la existencia de un plan B en caso de que fracasen la tregua o de que no haya consenso para un gobierno de transición. Este plan B, motorizado por Washington, consiste en la partición de Siria en varias zonas que reconocen, de hecho, la actual situación de las fuerzas que combaten en el terreno. Aunque Kerry no dio detalles de esta alternativa, ya existe desde mediados de 2015 un borrador sobre esta posibilidad. Se trata de un paper producido especialmente por RAND Corporation, denominado Un Plan de Paz para Siria. La RAND Corporation es un think tank estrechamente vinculado a las Fuerzas Armadas estadounidenses, creado después de la Segunda Guerra Mundial para suministrar análisis e investigación que vincule a la industria armamentista, los militares y el gobierno. La propuesta del RAND Corporation, que es similar o idéntica a la que maneja Kerry, es partir a Siria en 3 grandes áreas denominadas zonas seguras. Un enclave denominado por el régimen de Assad que se extendería desde los suburbios del sur de Damasco, la capital siria, a través de Homs, Tartus, Latakia, hasta la frontera siria con Turquía, en la costa del Mediterráneo. Una segunda zona se ubicaría en una franja de territorio desde el este de Alepo a lo largo del extremo norte de Siria y que estaría bajo control kurdo, como ya ocurre en la actualidad. La tercera zona está compuesta por 2 pedazos de territorio separados, en los que predominan la oposición sunita al gobierno de Assad, calificada de moderada por Estados Unidos. Uno en el suroeste del país, en torno a la ciudad de Deraa, y el otro al noroeste, con centro en las ciudades de Idlib, Alepo y Hama. Por fuera de estas 3 zonas seguras, queda un vasto territorio hacia el centro y este de Siria, controlado en buena parte por el ISIS, que incluye ciudades como Raqqa y Palmira y con grandes extensiones desérticas. El plan consiste en agrupar a la mayor cantidad de población en las áreas seguras y bombardear hasta su eliminación al ISIS y a los demás grupos integristas en el resto del país. Y entre sus presupuestos se encuentra la admisión de que Assad no caerá mientras cuente con el apoyo ruso. Se trata de una apuesta extremadamente riesgosa para la integridad territorial siria, ya que nada garantiza que el país pueda volver a reconstituirse una vez dividido, sobre todo si Moscú no presiona a Assad para que entregue el poder y garantice una transición.
Por fuera del cálculo de las potencias, la cantidad de sufrimiento de la población siria es enorme. A 5 años de iniciada la guerra civil en Siria, exhibe unos números que dan cuenta del grado de violencia generalizada que se apoderó del país. Entre 300 y 470.000 muertos, de acuerdo a las fuentes que se consideran más de 7 millones de desplazados internos y al menos 4 millones de refugiados que huyeron a países vecinos o a Europa para escapar del conflicto. El presidente Barack Obama se ha mostrado cauteloso respecto del funcionamiento de este alto al fuego, pero ha dejado entrever claramente cuáles son las intenciones de los Estados Unidos. Que el presidente sirio abandone el poder, que se pueda alcanzar esa paz tan deseada por todas las partes, una nueva constitución y elecciones. Bastante claro en este sentido para poder combatir, dice Barack Obama, al Estado Islámico. En las últimas horas, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, muy cercano a la oposición, ha denunciado bombardeos cerca de Damasco. El Kremlin dijo que aviones rusos no estuvieron atacando. Y le recordó a su socio estadounidense que no solamente está Estado Islámico combatiendo, sino que hay otros grupos terroristas. Todos esperando que funcione el alto el fuego. ¿Será así o esgrimen cada uno de estos países sus internas eternas, Telma? ¿Qué tal? Sí, bueno, mira, en parte es como vos decís, pero también la primera pregunta es si la tregua realmente puede tener éxito o no, dada esta circunstancia de distintos actores que están en tensión. Por supuesto que me parece que en este caso Rusia cumple un papel muy importante, ha cumplido un papel muy importante. Casi diría que lo de Siria es el regreso de Rusia a la escena internacional después de un periodo, después de la caída de la Unión Soviética, donde había perdido esta voz internacional. Y especialmente al Medio Oriente, que hace mucho tiempo que no estaba. Siria fue siempre, como decimos, lo hemos dicho tantas veces, un país fundamental para Rusia, tiene su base naval, ha sido un aliado histórico, pero además el objetivo que se puso Rusia, que es justamente que fuera el Estado Islámico el principal foco de ataque, el hecho que hubiera un acuerdo internacional para atacarlo y que Assad se mantuviera en el poder, digamos, no fuera derrocado inmediatamente, en realidad lo está logrando. Entonces es llamativo como, si nos recordamos, en el 2013 Estados Unidos estaba a punto de bombardear Siria por fuera de las Naciones Unidas porque estaba el veto de China y de Rusia. Y esto se frenó, no solo se frenó en el 2013, sino que se volvió a frenar ahora. Entonces, me parece, parte de esta transformación mundial que estamos viviendo, este nuevo papel de Rusia en ese escenario, ¿no? Además, nosotros analizamos en su momento con detalle lo que se pensaba que iba a ser efectivamente la intervención de Estados Unidos en Siria, que como bien decía, después no se dio. Y seguramente este plan B que bien describía el informe, tiene una cantidad de elementos, este informe que realmente exhibe, demuestra la relación de fuerza que se está dando ese complejo escenario que es Siria. Pero en particular, lo del plan B, quería destacar el tema del papel de la organización RAND, la RAND Corporation, que es una organización que nació inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en agosto del año 48, y ya en ese momento se formó como una organización que buscaba preservar o mantener en épocas de paz lo que ocurre en tiempos de guerra. Es la relación entre las comunidades científicas e intelectuales con el ejército. A partir de ahí se convirtió prácticamente en uno de los ejes fundamentales, uno de los think tanks principales para mantener o trabajar en favor de mantener la hegemonía militar mundial de Estados Unidos, ¿no? Hay algunos antecedentes realmente llamativos, como el proyecto Manhattan para construir la bomba atómica en Estados Unidos. Bueno, este proyecto de partición de Siria como, entre comillas, solución al problema es realmente notable. Y hay algunos casos curiosos. Encontré, por ejemplo, que John Nash, que fue premio Nobel de Economía,
fue empleado de Rand Corporation en sus primeros años. Años 50, con 22 años, John Nash era uno de los empleados, unos analistas de Rand Corporation. Captaba los mejores cerebros, ¿no? Claro, ya había escrito, a los 22 años ya había escrito ese trabajo sobre teoría de los juegos que después, 50 años después, le dio el premio Nobel de Economía. Era un matemático que tuvo el premio Nobel de Economía. Lo curioso es que en el año 54, John Nash cayó en una redada de la policía buscando homosexuales y estuvo preso por ese motivo. Obviamente la sospecha de ser homosexual fue suficiente razón para que lo echaran de Rand Corporation en el año 54, y ahí se terminó su carrera dentro de Rand Corporation, afortunadamente creo para él, ¿no? Ahora, a mí me parece muy importante que nosotros brindemos este informe porque estas organizaciones que son los famosos think tank en Estados Unidos, mal traducidos como tanques de pensamiento, pero centro de formación política académica, inciden mucho en la política exterior de los Estados Unidos. O sea, no son solamente no es centros de estudio. Pensamiento, es acción también. Claro, no son solamente centros de estudio que se dedican a analizar en abstracto. ¿Cuántas veces dijimos acá que la invasión a Irak en el año 2003 ya había sido elaborado por aquellos republicanos que estaban en la oposición durante el gobierno de Clinton, que se recluyeron en los think tanks, en los centros de estudios, y elaboraban la estrategia de la invasión a Irak? Están los documentos, no es una interpretación nuestra de lo que decían los documentos de los republicanos. Lo mismo respecto a este documento. Nosotros mostramos los mapas originales planteados en el documento de la Rand Corporation. Primero los brindamos, después tratamos de analizarlos. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es como el mapa que mostramos respecto del reparto de Siria es tan similar a los famosos acuerdos de Sykes-Picot que se firmaron entre el Reino Unido y Francia, acuerdo secreto, en mayo del año 1916. Hace 100 años, se cumple 100 años de los acuerdos de Sykes-Picot, y es casi un calco respecto de Siria. Toda la franja del Mediterráneo quedaba en ese momento bajo dominio francés, después otra parte del territorio bajo control francés, y después se iba de Siria hacia Irak, Palestina, Jordania, bajo control británico. Pero como dos potencias que en ese momento eran británicos y franceses se reparten la región. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, exactamente. Estados Unidos todavía no aparecía como potencia hegemónica. Exactamente. ¿Qué pensamos nosotros siempre? Después de la Segunda Guerra Mundial, el reparto es Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora nos encontramos con que la Unión Soviética no está más. Rusia vuelve a ser un factor fundamental, que además en nuestro programa en los últimos 11 años vinimos analizando cómo Rusia iba entrando claro, en el escenario internacional. Los seminarios que vos participaste en Rusia fueron muy importantes para ver esto, y ahora acuerdo Rusia-Estados Unidos. Claro, acuerdo Rusia-Estados Unidos para frenar. Bueno, vamos a ver, porque Estados Unidos, como acaba de decir el informe, sigue con esta intención de fragmentar no solo Irak, sino fragmentar Siria. Pero claro, hay muchos puntos, digamos, de tensión. Por ejemplo, una de las partes, como decía el informe, de esa fragmentación iría para los kurdos, algo que a Turquía le para los pelos de punta, es decir, de ninguna manera permitiría. Turquía es un país que es parte de la OTAN, es decir, no es tan fácil ese plan. Y entre paréntesis, un alto al fuego que deja fuera al ISIS, entonces Eso también es interesante. ¿Hasta dónde es un alto el fuego en realidad, ¿no? Tanto los ataques del ISIS como los ataques contra el ISIS, dicen. Es que todos están en contra, en eso están de acuerdo todos los grupos que están ahí, desde el gobierno sirio, Rusia, Estados Unidos y algunos de los grupos opositores, están de acuerdo que tienen un mismo enemigo. Pero a mí me parece, no sé, les pregunto, me parece que justamente desde la entrada de Rusia como actor importante es que empiezan a diferenciarse con claridad los, digamos, enemigos y los amigos. Es decir, Estado Islámico era un enemigo virtual hasta que en la entrada de Rusia, porque efectivamente las bajas no existían. Por el contrario, el Estado Islámico avanzaba, vendía petróleo, tenía incluso, se vieron tanques cisternas que entraban a Turquía. Es decir, había como una situación de confusión, y me da la impresión de que hoy al menos ha quedado un bloque del mundo aliado por el momento, y Estado Islámico y al-Nusra
en el otro. Igual creo que esto orilla. no está resuelto, porque lo que están planteando acá, Estados Unidos insiste en los famosos moderados, la oposición siria moderada. Lo que dicen desde el gobierno de Siria y desde Rusia es que en realidad no hay grupos moderados, que están todos ligados a diferentes fracciones armadas, para no usar la palabra extremista, que tampoco dice demasiado quién es exactamente un extremista, pero claramente grupos armados. Y ahí hay muchísimos. Yo recuerdo, nosotros hicimos un informe también hace varios años de la cantidad de grupos que había de opositores en Siria armados que no tenían una sola cabeza, y esto tiene que ver con lo que vos decías. No se sientan a negociar con ellos, pero son un factor central dentro de la guerra civil. Y no están solamente en el desierto. Están controlando parte de la ciudad de Alepo, controlando parte del norte, parte del sur. Yo no sé cómo van a salir de esto. Bueno, por el momento lo que se sabe, por lo menos el día de hoy, es que hay tranquilidad en Damasco, que hay cierta tranquilidad también en Alepo. Hay algunos, se dice que hubo algunos ataques, pero son esporádicos. Por ahora la tregua sigue y se cumple, pero la tensión, por ejemplo, en algunos sectores va increyendo. En el caso concreto de Rusia y Turquía, por ejemplo, desde que empezó este año, en enero del 2016, Rusia cortó todo lo que tenga que ver con comercio de ropa, de comida, de alimentos, de frutas. Y Turquía fue un país muy importante en la restauración y la reestructuración de todo lo que tenga que ver con las ciudades rusas, que estaban hipervenidas abajo durante la época soviética. Todos los palacios, todas las grandes construcciones rusas las restauraron empresas turcas. O sea que un corte de una sanción económica de Rusia hacia Turquía, a Turquía la va a afectar y mucho. Y fíjate que 1916 es la desintegración del Imperio Otomano y un año después la Revolución Bolchevique. Y una cosita más es que quería comentar, es la fuerza con la que Vladimir Putin está acusando a Turquía, porque acá dijo, por ejemplo, en diciembre, hace poquito, 2 meses atrás, dijo, tal vez Alá sabe lo que hicieron y probablemente Alá decidió castigar a la camarilla turca haciéndole perder el juicio. O sea, palabras muy duras del presidente Putin contra la dirigencia turca. A todo esto, la Organización de Naciones Unidas aguarda que se puedan reanudar las conversaciones de paz respecto de lo que pasa en Siria y mientras tanto en este alto el fuego se pueda recibir por parte de la población ayuda humanitaria. Pausa en Visión 7 Internacional, Félix con mensajes seguramente y el primer dato para develar la incógnita del día de hoy. Exactamente, Rosario. Bueno, estamos hasta las 13:30 y recuérdenlo, 0800 444 1777 y 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Allí nos llamó María de Montserrat, muchísimas gracias, y Juan de Salta, que nos ven siempre. Esos son algunos de los llamados que estamos recibiendo. Decíamos recién, antes de ir a la pausa, por supuesto tenemos muchísima información. La incógnita, nuestro personaje de hoy, cuya fotografía ustedes están viendo allí, nació en el pueblo rural de Chorley, en Lancaster, en Inglaterra, en el seno de una familia irlandesa. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Por supuesto vamos a ir dándoles más datos, pero claro, nos vamos a la pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Evo, después del referendo. En nuestros estudios, Martín Sivak, autor de una biografía sobre Morales, analiza el escenario político del país luego de la consulta popular que frustró una nueva postulación del presidente. Y además, Uganda es un laberinto. Las recientes elecciones no contribuyeron a disminuir la crisis política del pequeño país africano, en donde el presidente Museveni gobierna desde hace 30 años. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.